Rafael Leonidas Trujillo Molina. Un nombre que resuena con ecos de miedo y opresión. Un nombre que todavía pone la piel de gallina en la República Dominicana. Su sombra aún se cierne sobre nuestra historia. El jefe, el chivo. Durante 31 años, gobernó nuestra isla con puño de hierro. Su régimen fue sinónimo de control absoluto y represión. Fue nuestro dictador, nuestra pesadilla. ¿Su legado? Una herida que aún no ha sanado. Las cicatrices de su tiranía son profundas y visibles. Pero la historia de Trujillo no se trata solo de un hombre. Es la historia de un sistema de miedo y control. Se trata de cómo una nación puede ser rehén del miedo. Las calles vacías durante el toque de queda, los susurros de desconfianza. Se trata de la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de una nación para levantarse y reconstruirse. Se trata de la memoria y de cómo lidiamos con los fantasmas del pasado. Recordar para no repetir, para sanar. Esta es la historia del régimen de Trujillo. Una era marcada por el miedo y la opresión. La historia de cómo llegó al poder, el terror que infligió y la huella que dejó en el alma dominicana. Su ascenso fue meteórico, su caída inevitable. Es una historia que necesita ser contada, aunque sea doloroso recordarla. Porque solo enfrentando nuestro pasado podemos construir un futuro mejor. Trujillo no nació monstruo. Comenzó como un chico de pueblo, común y corriente en casi todos los sentidos. Pero ansiaba poder, ansiaba respeto. Lo encontró en la Guardia Nacional, ascendiendo de rango con astucia y crueldad. Aprovechó su oportunidad en una época de caos. El gobierno era débil, la gente estaba desesperada. Trujillo, con su respaldo militar, dio un golpe de Estado. Y así como así, en 1930, nació el jefe. Consolidó su poder rápidamente. Eliminó rivales, silenció la disidencia y construyó un culto a la personalidad a su alrededor. Se convirtió en la República Dominicana personificada. O eso quería hacer creer a todos. El gobierno de Trujillo era absoluto. Controlaba el ejército, los medios de comunicación, la economía. Reescribió la Constitución, convirtiéndose en presidente vitalicio. Le cambió el nombre a la capital por el suyo, Ciudad Trujillo. Sus políticas eran una mezcla de modernización y brutalidad. Construyó carreteras, escuelas, hospitales. Pero estas mejoras tuvieron un costo, la libertad. Exigió obediencia total. Su policía secreta, el SIM, infundió terror en todos los rincones de la vida dominicana. Cualquiera que se atreviera a oponerse a él desaparecía. Sus familias silenciadas. El miedo se convirtió en el aire que respirábamos. Era el año 1937. El acontecimiento, una masacre tan espantosa que todavía está grabada en nuestra memoria colectiva. Trujillo, obsesionado con la pureza racial, ordenó la matanza de haitianos que vivían en la República Dominicana. El método fue escalofriantemente simple. Los soldados levantaban una ramita de perejil y les pedían a las personas que la pronunciaran. Si su acento delataba su origen haitiano, los mataban. Las estimaciones varían, pero decenas de miles fueron asesinados en ese baño de sangre. El río se tiñó de rojo. El mundo retrocedió horrorizado, pero Trujillo se mantuvo desafiante, impenitente. La masacre del Perejil se convirtió en un símbolo de su crueldad. Sección 5. Vida y muerte bajo Trujillo. Vivir bajo Trujillo era vivir con un nudo de miedo en el estómago. Cada golpe en la puerta podía ser el SIM, que venía por ti o por un ser querido. La gente desaparecía en la noche. Sus historias se susurraban en voz baja. Pero incluso bajo el peso sofocante de su tiranía, la vida continuaba. La gente se enamoraba, criaba familias, se aferraba a la esperanza. Encontraron formas de resistir, de aferrarse a su dignidad frente a una opresión inimaginable. Contaban chistes sobre el jefe, susurraban verdades en secreto, escribían poemas, cantaban canciones de libertad, mantenían viva la llama de la resistencia en sus corazones. Sección 6. Susurros y sombras. No todos se quedaron callados. Hubo quienes se atrevieron a alzar la voz contra la dictadura. Estudiantes, periodistas, activistas, arriesgaron sus vidas para exponer los crímenes de Trujillo. Muchos pagaron el precio máximo.
Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva, María Teresa, se convirtieron en símbolos de esta resistencia. Formaron un movimiento clandestino, distribuyeron panfletos, organizaron protestas. Trujillo las mandó asesinar en 1960. Sus muertes provocaron indignación. Fue un punto de inflexión. El mundo, que antes se contentaba con mirar hacia otro lado, ya no podía ignorar la brutalidad de Trujillo. Y dentro de la República Dominicana, los susurros de disidencia se hicieron más fuertes, más audaces. Sección 7. El precio del progreso. Los partidarios de Trujillo señalan sus logros económicos, la infraestructura que construyó. Bajo su mando, se erigieron carreteras, puentes y edificios que transformaron el paisaje del país. Es cierto, la República Dominicana experimentó un periodo de crecimiento económico bajo su gobierno. Las ciudades florecieron y el comercio prosperó. ¿Pero a qué costo? La riqueza se concentró en manos de unos pocos, Trujillo y sus compinches. Mientras ellos vivían en el lujo, la mayoría de la población no veía los beneficios de este crecimiento. La gran mayoría de los dominicanos seguían sumidos en la pobreza. Las desigualdades se acentuaron y muchos luchaban por sobrevivir día a día. Y el precio de este supuesto progreso fue elevado. Libertad, derechos humanos, dignidad básica. La represión y el miedo eran constantes. El legado de Trujillo es complejo. Su régimen dejó una marca indeleble en la historia del país. Fue un modernizador, sí, pero también un tirano. Su mano dura y su control absoluto sofocaron cualquier disidencia. Trajo estabilidad, pero a costa de la libertad. La paz que impuso fue la paz del miedo y la opresión. Su reinado es un claro recordatorio de que el progreso económico no significa nada sin justicia, sin respeto por los derechos humanos. La verdadera prosperidad debe incluir a todos, no solo a unos pocos privilegiados. Sección 8. Un legado de miedo. El 30 de mayo de 1961, el reino de terror de Trujillo llegó a su fin. Fue asesinado por un grupo de disidentes en una carretera solitaria en las afueras de la capital. Su muerte provocó júbilo en las calles. La pesadilla había terminado, pero las cicatrices de su dictadura eran profundas. La República Dominicana se quedó con un legado de miedo, corrupción e inestabilidad política. El país tardaría décadas en sanar, en reconstruir sus instituciones democráticas. Incluso hoy, la sombra de Trujillo se cierne sobre la República Dominicana. Su nombre se pronuncia en voz baja, un recordatorio de un capítulo oscuro en nuestra historia. Sección 9. Recordando a Trujillo. ¿Cómo recordamos a Trujillo? ¿Cómo conciliamos su brutalidad con el impacto innegable que tuvo en nuestra nación? Es una pregunta que nos sigue atormentando. Algunos lo ven como un monstruo, un dictador que debería ser borrado de nuestra memoria colectiva. Otros lo recuerdan como un líder fuerte, un hombre que puso orden en un país caótico. La verdad, como siempre, es más complicada. Trujillo fue un producto de su tiempo, un hombre que ascendió al poder en una región plagada de inestabilidad y desigualdad. Pero eso no excusa sus crímenes, su brutalidad, su absoluto desprecio por la vida humana. Sección 10. La herida perdurable. El legado de Trujillo es una advertencia, una lección escrita con la tinta de la opresión y el sufrimiento. Es un recordatorio de los peligros del poder sin control, del atractivo seductor del autoritarismo y de cómo una nación puede ser llevada al borde del abismo. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de nuestra capacidad de esperanza, incluso en los momentos más oscuros, cuando la libertad parece un sueño lejano. La República Dominicana ha recorrido un largo camino desde la muerte de Trujillo, transformándose en una nación que valora la libertad y la justicia. Hemos reconstruido nuestra nación, hemos abrazado la democracia y hemos trabajado incansablemente para asegurar un futuro mejor para las generaciones venideras. Pero la herida que infligió a nuestra psique nacional permanece, un recordatorio constante de lo que hemos soportado. Es una herida que sigue marcando nuestra política, nuestra cultura, nuestra propia identidad, influyendo en cómo nos vemos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el mundo. Nunca debemos olvidar lo que pasó durante esos 31 años.
un periodo que dejó cicatrices profundas en nuestra historia. Debemos aprender de nuestro pasado, honrar la memoria de quienes sufrieron y luchar para que tales atrocidades no vuelvan a ocurrir jamás, asegurando que la historia no se repita.